Después de 12 meses desoladores, Rudolf salió del campo de internamiento. ¿Pero a dónde iría? La mansión de los Dassler había sido requisada por los estadounidenses y los otros miembros de la familia estaban viviendo en la torre de la fábrica. En esas condiciones, los hijos de Rudolf y Adolf, Armin y Horst, veían cómo sus padres chocaban cada vez con más fuerza. Estaban saldando viejas cuentas. Todo era por dinero. La batalla entre las dos familias era sobre todo por dinero. Luego, inesperadamente, Adolf fue interrogado por segunda vez. Adi Dassler tenía graves problemas con su salida del partido nazi. Y según los archivos, Rudolf Dassler hizo todo lo posible para desacreditar a su hermano. Hablaba pestes de él a las autoridades, aportaba supuestas pruebas que Adi y Kate negaron categóricamente, con mucha violencia. ¿Quién decía la verdad? ¿Adolf o Rudolf? Los norteamericanos archivaron el caso. Ahora los hermanos eran libres y mortales enemigos. Cuando se llega a un punto donde dos hermanos se acusan mutuamente ante las autoridades de hechos tan graves, creo que es imposible dirigir una empresa juntos. La única solución era dividir la empresa. Lo comunicaron al personal. Había llegado el momento de la escisión. Un día Rudolf nos reunió para decirnos que habían decidido seguir caminos distintos. Nos dijo que debíamos escoger con quién queríamos trabajar en el futuro y decirlo abiertamente. Ningún hermano se sentiría ofendido fuera cual fuera nuestra elección. A mí me había contratado Rudolf y ya no le tenía miedo. Así que decidí continuar con él. El personal estaba sorprendido. ¿Qué diablos había ocurrido entre los dos hermanos? Nadie lo sabía con seguridad y se extendieron los rumores. Discutí largamente con mi padre porque tenía su propia teoría, una opinión que desde entonces también ha sido expresada por otras personas. Voy a decir algo que podría costarme la cabeza. Su teoría era que Horst Dassler, el hijo de Adolf Dassler, en realidad no era hijo suyo, sino que su padre era Rudolf Dassler. La reputación de don Juan de Rudolf lo había precedido. ¿Tuvo una aventura amorosa con su cuñada Kate? ¿Tenían una relación dos personas que aparentemente se odiaban? Algunos ciudadanos de Herzogenaurach pensaban que la idea era ridícula. Pero tratándose de Rudolf, otros pensaban que había muchas posibilidades. Nunca sabremos si era verdad, pero en cierto modo explicaría la gravedad de su conflicto. No había nada entre Kate y Rudolf, y cualquiera que lo sugiriera recibiría una bofetada. Era una calumnia. Era un rumor. No era cierto. Llegó el final. Los empleados tuvieron que decidir: ir con Adi, el apacible artesano, o con Rudolf, el vendedor eficiente. Era una difícil elección. Repartir los materiales y la maquinaria no supone ningún problema. El problema es la gente. No puedes llevarlos de un lado a otro. Cuando hubo que tomar la decisión, 2/3 del personal se pusieron de parte de Adi, la mayoría de ellos zapateros. El resto, principalmente los vendedores, optaron por Rudolf. Tenía la sensación de que ambos estaban contentos de que las cosas hubieran llegado a un punto crítico. Me di cuenta cuando nos instalamos en el nuevo local y nuestro jefe nos dijo: por fin estamos solos y podremos demostrar de lo que somos capaces. Esas fueron sus primeras palabras. Adi Dassler fundó Adidas y Rudolf Puma, separados por solo 500 metros. La guerra entre los dos hermanos se convirtió en una feroz rivalidad entre dos compañías. Desde ese momento, Herzogenaurach quedaba dividido por una profunda brecha. La población local se vio gradualmente arrastrada al conflicto.
Incluso había 2 clubes de fútbol en lugares distintos. Si entrabas en el bar, no veías nunca un empleado de Puma sentado en la misma mesa que los que trabajaban en Adidas o viceversa. Los empleados apoyaban totalmente a sus jefes, fuera por miedo o por convicción de que estaban con el mejor hombre. En Herzogenaurach se decía medio en broma que lo primero que la gente te miraba eran los pies para ver si llevabas Adidas o Puma. Tenías que experimentar de primera mano cómo era vivir en un pueblo con 2 fábricas y 2 clubes del fútbol que se evitaban. Las 2 nuevas firmas de Herzogenaurach buscaban aliados poderosos como el entrenador del equipo nacional de fútbol, Sepp Herberger. Visitó a Rudolf Dassler, el director de Puma, en la nueva fábrica, y en principio Puma tenía mejor mano de obra, pero no suficiente dinero. Sí que quería dinero, pero había calculado mal, porque Rudolf Dassler se hacía el sordo ante ese tipo de cosas. El día siguiente nos reunió y nos dijo: creo que he cometido un error. He rechazado de plano a Herberger y no estoy seguro de haber hecho lo correcto. No obstante, continuaremos adelante y, como es lógico, Sepp Herberger fue a ver a Adi Dassler. Por lo que recuerdo, nunca había una mala palabra entre ellos. Estaban unidos como hermanos que eran. La Copa del Mundo de 1954 vio intensificarse el conflicto entre Adidas y Puma. El equipo alemán llevó botas de Adidas. Su diseñador, Adi Dassler, disfrutaba de la confianza de Sepp Herberger y estaba siempre junto a él como hombre del equipo. Adi Dassler había desarrollado botas con clavos especiales para el torneo. Sobre el césped mojado del estadio de Berna eran una clara ventaja. Incluso el árbitro confiaba en Adidas. Era el nacimiento de una nación futbolística y de Adidas como marca mundial. Schäfer nach innen geflankt, Kopfball, abgewehrt, aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt, Tor! 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 Aus! 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 Das Spiel ist aus! Hay que reconocer que en Adidas pensaban bien las cosas. Presentaron también la historia, el cuento de hadas, que Adidas se convirtió en una marca internacional. Nuestros colegas del otro bando seguramente lo acusaron como un verdadero golpe, porque fue un gran triunfo que apareció en todos los periódicos. Estoy seguro de que los productos que fabricaban eran buenos, aunque tal vez un poco inferiores a los nuestros. Tales comentarios pusieron furiosos al personal de Puma, porque Puma ya había comercializado las suelas con clavos antes de la Copa del Mundo de 1954. Es cierto, habíamos abastecido con ellas a todas las ligas de Alemania Occidental durante la temporada 52-53. El equipo de Hannover al completo. Los campeones de 1954 llevaban botas Puma con suelas de clavos. Por lo menos una docena de personas de todo el mundo afirmó con toda justificación que tenían la patente de las suelas con clavos. Pero lo que era particularmente interesante en este caso es que el primer sistema fue el que funcionó de verdad. Así que probablemente ni Puma ni Adidas inventaron las suelas de clavos, pero el triunfo fue para Adidas. En los años siguientes, la rivalidad fue cada vez menos escrupulosa. Adi Dassler sospechaba que era víctima del espionaje industrial. El departamento de desarrollo era sacrosanto para él. No podía entrar nadie ajeno. En una ocasión vino un representante de adhesivos que nos visitaba regularmente. Y estaba en el departamento de desarrollo cuando el jefe